Hola, buenas tardes. Buenos días en Sudamérica, buenas tardes desde España. ¿Me escucháis? ¿Me oís bien en este momento? Espero que me escuchéis bien. Bueno, me voy a presentar. Soy la doctora Panchique Casquero. Eh, Estoy en Bilbao. Tengo mi propia consulta médica y vengo ejerciendo la medicina estética desde hace más de 35 años. Gracias a Ialdual por invitarme a dar esta charla. Es un producto que es el Arreder que utilizo mucho prácticamente todos los días en mi consulta, porque desde que lo descubrí, creo que en el año 2018, creo que ha sido lo más novedoso y lo que más ha aportado a la mesoterapia como cambio en mi experiencia clínica. Vamos a esperar igual unos minutos que veo que se está apuntando más gente, que se está incorporando ahora. Un minutito y empezamos ya. Os comentaba que llevo con este producto, con el Silarreder, favorecido o producido por Ialual desde hace aproximadamente casi 4 años y desde entonces cada vez se ha multiplicado más la utilización en mi consulta diaria. Ialual yo no lo conocía, perdonadme un poquito porque quiero pasar la diapositiva. Vale. Quería presentaros la casa madre o la productora, que realmente fue fundada en el 2008, pero viene fundada por otra casa que llevaba trabajando anteriormente en productos farmacéuticos. Y aunque yo no la conocía en ese momento, estaba ya instaurada en muchos países y centro de producción propia tanto en Italia como en Ucrania. Hay muchos dermatólogos, ahí lo veis, más de 35.000 dermatólogos y médicos estéticos que están utilizándolo en este momento. Quiero decir con eso que la confianza en el producto, aunque para mí era desconocida, la experiencia que venía desde hace más de 18 años con la casa madre que lo fabrica y la experiencia que tienen en la clínica médica es lo que nos garantizaba los resultados y desde luego hasta la fecha he comprobado que es así. Vale, vamos a hablar sobre todo, es un producto que lo vamos a utilizar en la mesoterapia y en la prevención del envejecimiento cutáneo. Hasta ahora yo lo venía utilizando hasta que he descubierto este producto. Utilizaba, por supuesto, todos los productos antioxidantes, vitaminas, aminoácidos que podían nutrir la piel, que aumentaban la luminosidad y el propio ácido hialurónico no reticular. Cuando me presentan este producto, descubro una vez que lo pongo que además tiene otro factor importante que no estábamos haciendo en la mesoterapia, con lo que utilizábamos hasta entonces, y es la capacidad de dar energía a esas células, la activación de la mitocondria, que me parece algo diferencial con cualquier otro producto. Vamos a ver, la edad de la piel está claro que no la podemos, envejecemos todos. Hay una edad cronológica que no lo podemos variar, pero sí es verdad que podemos ralentizar ese envejecimiento. Y da la casualidad de que la piel, precisamente la elasticidad que presenta, es uno de los marcadores biológicos que tenemos para ver el envejecimiento biológico que tenemos cada uno de nosotros. Una cosa es la apariencia que tenemos y otra cosa es la edad cronológica real. Sabemos que la edad cronológica es la que corresponde en el pasaporte, en el carnet de identidad y que no va a variar. Vamos a ir cumpliendo años, nos guste o no, vamos envejeciendo. Pero luego hay una serie de factores, hay como 9 marcadores que van a hacer que esos telómeros se acorten más rápidamente, que la alimentación aporte más productos oxidantes y acidificantes en nuestra dieta que vayan a empeorar precisamente el metabolismo de todas nuestras células, que provoquen una inflamación crónica silente o silenciosa que llamamos o fría, pero que poco a poco va a determinar que nuestras células, su capacidad funcional vayan disminuyendo y por tanto también las células de la piel y los propios trastornos en la función mitocondrial, que sería uno de los factores más importantes en esa falta de energía y de vitalidad de la célula que poco a poco va haciendo que envejezcamos más rápido que lo que nuestro propio reloj pudiera marcar.
Perdonadme porque en esto de pasar las diapositivas soy un poco novata, ¿vale? La edad cronológica, lo estábamos viendo, la tenemos siempre, es la que tenemos en el carnet, pero sin embargo esa edad biológica hay una serie de factores externos que lo estáis viendo aquí, como hemos comentado antes, la alimentación, el estrés, el hecho de que fumemos o no fumemos, el lugar donde vivimos, la contaminación que podamos tener. Entonces todo eso va a hacer que nuestras células trabajen de una manera fisiológica o vayan perdiendo precisamente sus capacidades y eso hará una piel más envejecida y, como os he dicho antes, el marcador, uno de los marcadores más importantes de esa edad biológica que podamos tener es la elasticidad de nuestra propia piel. Yo estoy remarcando esto desde el principio porque me parece que esto es fundamentalmente lo que aporta esta fórmula en la mesoterapia. Es decir, estamos dando vida a las células, estamos dando vida a la piel. Es un poner en movimiento todo el funcionamiento que poco a poco se ha ido atascando, se ha ido ralentizando y vamos a darle una información completamente distinta al camino que estaba marcando esa edad biológica. Bueno, ¿de dónde obtenemos la energía en las células? Pues la obtenemos de los alimentos. Normalmente nosotros somos seres que respiramos, necesitamos el oxígeno para vivir, entonces vamos a hacer una respiración celular donde vamos a obtener esa energía de las células a través de ¿qué? Pues vamos a quemar primero de los nutrientes, tanto de los azúcares como de los hidratos de carbono, como de las proteínas, y vamos a obtener por su metabolización y por su consumo la energía que necesitamos en forma de ATP. ¿Dónde se va a producir ese cambio, esa oxidación? Pues hay una parte primera, en momentos donde no hay ese oxígeno, sería por fermentación, sería la glicolisis, que siempre es fuera de la célula, sería extracelular, y una vez que se produce una serie de metabolitos de esa glicolisis, obtenemos el acetilcoenzima A, vamos a transformar el piruvato en acetilcoenzima A, que sería el y a partir de ahí, dentro de la mitocondria, produce el ciclo y se va a hacer el aporte y la creación de esas moléculas de ATP que son las que nos dan la energía para funcionar. La apariencia de una piel joven y una piel madura, ¿vale? En la célula, la apariencia de una piel normal que tenemos aquí sería sabemos de las tres capas, de la epidermis, la dermis, la hipodermis, sabemos la importancia que tiene la membrana basal, el depósito de los melanocitos, los queratinocitos y la alteración de esta membrana, lo que puede acarrear en el tiempo y la aparición de los primeros síntomas de envejecimiento, pero también está ocurriendo cambios en la dermis con la alteración de esas fibras de colágeno y elastina y ahora vamos a ver por qué se producen esos mecanismos. Otra cosa muy importante que vemos en el dibujo, en una piel joven vamos a mantener siempre estas fibras de colágeno tipo 7 que nos van a mantener la unión de la dermis y la epidermis, que en el momento que vamos envejeciendo se van destruyendo estas fibras y entonces hace que se aplane esta membrana basal y es una de las características principales que van a diferenciar una piel joven y una piel adulta o envejecida, ¿vale? Aquí tenéis los mecanismos, tanto el envejecimiento cronológico y el envejecimiento por los daños solares. Ambos vamos a tener daños en el DNA. En el caso del envejecimiento cronológico, sabemos que poco a poco tenemos los telómeros que se van a ir acortando y llega un momento que aparece la senescencia de las células. Estas células senescentes, la fisiología y el funcionamiento va a ser va a estar peor o es un funcionamiento alterado y eso va a alterar también el propio recambio de esas células muertas. Vamos a ver también cambios en las proteínas y, por supuesto, cambios en el funcionamiento de la propia mitocondria. El daño del envejecimiento fundamental y mayor lo tenemos a nivel de la exposición solar, sobre todo cuando nos protegemos, porque sabemos que también actúa sobre el DNA celular, produciendo daños en la... Perdonadme. Va a producir daños tanto en el DNA celular, va a producir sobre todo aumento de una serie de enzimas que están, de las proteasas que están en la matriz extracelular y eso va a ocurrir que va a producir que se vayan destruyendo con mucho más rapidez células de colágeno, de elastina, que son las que están sosteniendo esa dermis.
Bueno, todas las diapositivas que vamos a ver ahora son factores que van a producir el daño a nivel mitocondrial. Me vais a perdonar porque estoy sin gafas y es muy pequeñito en la imagen. Bueno, como veis ahí, el cronoenvejecimiento va a producir el daño en el DNA mitocondrial, se produce una inflamación y produce las sustancias reactivas de oxígeno y produce un acortamiento telomérico, lo que juega un papel importante en el proceso intrínseco de este envejecimiento. Eso es lo más importante. Se acumulan esas células senescentes que decíamos antes y entonces pierden su función y son incapaces de proliferar. Y además exhiben un fenotipo que puede estar alterado y entonces puede jugar un papel en la remodelación patológica, por así decirle, de esa matriz extracelular. Es decir, por un lado se ralentiza y se acortan esos telómeros, aparecen células más senescentes que cambian su fisiología y además cambian también esa funcionalidad alterada, produciendo cambios, lo que decimos, en esa formación de colágeno y elastina, que va a hacer una piel menos elástica, que es lo que vamos a ver desde fuera. Estas son las enzimas que decíamos antes en el fotoenvejecimiento. Una vez que se produce el daño celular, aumentan estas metil matriz peptidasas, que son unas enzimas que son las encargadas de destruir el colágeno y que van a, perdonadme, y que a su vez aumentan, producen la liberación de factores de la inflamación, como veis aquí. De nuevo, esta diapositiva nos habla de los cambios que vemos con las fibras reticulares del colágeno, con las fibras elásticas. Aquí las tenemos bien formadas con una epidermis íntegra y en la medida que se van perdiendo este colágeno tipo 7 se van destruyendo esa firmeza en la unión de la dermis, cambió en el aspecto de la piel. Se ha perdido un poquito la conexión. ¿Vale? Volvemos a ver en esta diapositiva los cambios que se van produciendo tanto por el envejecimiento natural, cronológico, como por el envejecimiento por la exposición al sol. Vemos que los daños son mucho mayores cuando el daño es por un exceso de exposición al sol. Lo vemos sobre todo aquí. Esta sería una piel joven y aquí vemos los daños por el efecto solar y los daños por el cronoenvejecimiento. Aquí vemos que las pérdidas, sobre todo del colágeno tipo 7, es mucho mayor y la desestructuración y el sostenimiento de esta dermis se ve mucho más influida o mucho más empeorada que en el caso del cronoenvejecimiento natural. Lo mismo, el aplanamiento de la dermis y la epidermis. Sabéis que en una piel joven tenemos unas crestas que dan de mayor o menor profundidad dentro de la dermis y está bien vascularizada. Aquí esa vascularización también se va a ver comprometida y la disminución de esos fibroblastos y la alteración también en la función que ellos tienen. Bueno, esto es un proceso de inflamación. Hay que diferenciar la inflamación aguda de la inflamación crónica. En este caso sabemos que el daño celular lo que va a hacer es estimular una serie de receptores que tenemos precisamente para esa inflamación. Va a producir las sustancias reactivas al oxígeno, que a su vez producen la producción de citoquinas proinflamatorias y cambios a nivel de la mitocondria y de la unión termoepidérmica, con la posterior alteración en la formación de colágeno y en la elastina. Diferenciarla de la inflamación aguda, ¿vale? Donde hay una respuesta rápida de los macrófagos que van a liberar, lo vamos a ver luego, otra serie de sustancias, de citoquinas que van a provocar la inflamación para que de alguna manera se liberen las sustancias que combaten esa infección o esa inflamación aguda y posteriormente se resuelve con la producción de otros macrófagos rápidamente y desaparecería esa lesión. Pero en este caso estamos hablando de una inflamación crónica, silente y duradera en el tiempo.
Los signos que son más evidentes en el envejecimiento y que se perciben desde fuera como una edad más avanzada sería la opacidad de la piel, los poros abiertos, el aspecto áspero de la piel, un tono desigual, las manchas oscuras, procesos de enrojecimiento, de telangiectasias que sabemos también, arrugas en la frente, en los surcos del cuello, arrugas alrededor de los ojos, las patas de gallo, arrugas sobre el labio superior y la flacidez en general de la piel. ¿Por qué nombramos esto? ¿Qué es lo que nos va a impactar y qué es lo que vemos? Porque con este producto que vamos a utilizar, precisamente lo que vamos a hacer es combatir todas estas alteraciones de la piel. Lo que está claro es que con las arrugas profundas los tendremos que complementar con otras terapias, y lo que sí, precisamente mi exposición es la combinación con otros tratamientos, porque en cualquier caso siempre esta terapia la vamos a combinar con muchos otros. En este caso, por ejemplo, si tenemos enrojecimiento de telangiectasias, en mi caso en el País Vasco y en el norte de España se da mucho, siempre lo vamos a combinar con NPL. Independientemente de que mejore la vascularización de la zona, eso no quita para que ya las telangiectasias que estén formadas las podamos mejorar el tratamiento acompañado de otros instrumentos o de otras sustancias. Entonces, decimos que con la edad se altera tanto la estabilidad estructural como las funciones fisiológicas, que estarán también afectadas. El objetivo con nuestra terapia será, por supuesto, promover el envejecimiento saludable de la piel y la prevención de este envejecimiento. Os acabo de decir las cosas que podemos ver a medida que vamos envejeciendo, pues son todas estas alteraciones que vemos aquí y que vamos a intentar combatirlas en general también con este producto junto con la combinación de otros tratamientos. Entonces, la de redermalización, ¿por qué llamamos redermalización? Hemos hablado durante muchos años de lo que era la revitalización que es fundamentalmente, lo hemos dicho, con ácido hialurónico no reticulado o con las vitaminas o con algunas fórmulas con aminoácidos, y que fundamentalmente los que nos iban a producir es un aumento de es verdad que hay un aumento de la tersura, un aumento de la luminosidad de la piel ¿vale? Hablamos de redermalización que puede tener este producto, es que sabemos que tiene efectos a nivel, promueve la producción de citoquinas para inhibir la inflamación, en contra de la inflamación, aumenta la vascularización de la zona, disminuye los pigmentos de melanina a través de la inhibición de la tirosinasa. Bueno, tienen una serie de funciones añadidas, y además esa función, sobre todo que hemos dicho, de energía a nivel intracelular, que no la aportábamos de otra manera con el estímulo del ácido sulfínico, con el ciclo de Krebs, la producción de mayor cantidad de ATP y, por tanto, el mejor funcionamiento de todas las células que están en ese medio. Los tres productos que hoy por hoy estamos utilizando, yo mayormente sería el de la misma concentración de ácido succínico, que sería 1,6 gramos por mililitro, frente a la mayor o menor concentración de ácido hialurónico según el grado de envejecimiento de la piel o la zona de piel que queramos tratar. Normalmente los productos vienen presentados en jeringas de 2 mililitros, salvo el primero de concentración 1,1, que sería el que utilizamos para el tercio superior de la cara, para la zona de las ojeras y sobre todo porque son zonas de piel más fina, donde se puede, vamos a dejar pápula, pero siempre se va a reabsorber más rápido. Vale, entonces hablamos del Selarredel, que lo que va buscando es el bloqueo del envejecimiento prematuro de la piel, de la inflamación crónica, entonces, y de la muerte celular. Funciones del ácido hialurónico, ¿los conocéis? Activa los mediadores antiinflamatorios, restaura y mantiene el equilibrio hídrico, estimula la síntesis de las proteínas básicas estructurales y sirve de soporte mecánico para los tejidos. En esta preparación estamos hablando de un ácido hialurónico de alto peso molecular,
para el procedimiento de la revitalización. Y sobre todo porque sabemos que de alto peso molecular lo que tiene es menos inducción a una respuesta antigénica frente al producto. El ácido succínico, por un lado, es un metabolito intracelular, de lo más importante en el ciclo de Krebs, que lo hemos venido diciendo, y está presente en todas las células del organismo. Entonces, las funciones que tiene es normalizar la microcirculación, activa también el drenaje linfático, regula el intercambio de energía celular, propiedades antioxidantes, previene el daño de la membrana celular, estimula la síntesis de proteínas estructurales y ha sido identificado como un componente muy importante para la mejora de la calidad de la piel, le da vitalidad, por supuesto, y sobre todo le da energía a las células. Bueno, importante distinguir esto que sabemos que el ciclo de Krebs es cómo tenemos nosotros la energía a través de a través de la respiración celular y que se produce dentro de la mitocondria. Saber que es un proceso que es intracelular. Normalmente de todo lo que hacemos hasta la fecha se producía fuera de la célula, en el líquido extracelular. Y en este caso estamos actuando directamente en el interior de la célula, dándole esa energía, esa formación de ATP. Y por lo tanto, también funciones del núcleo que se pueden ver activadas. ¿Vale? El ácido succínico es un ácido butanodioico, lo que veis aquí en el dibujo, se compone de 4 hidratos de carbono y se trata de un sólido cristalino de color blanco que cuando se diluye en una disolución acuosa se ioniza y produce los iones succinato. ¿Vale? Su nombre proviene del latín succínico, que quiere decir ámbar, de donde puede extraerse. De hecho, este producto, supongo muchos ya conoceréis su historia, pero el ámbar era conocido ya en la historia desde Hipócrates, se utilizaba como cicatrizante de heridas y después en otras civilizaciones siempre se ha utilizado en ese sentido como reparador, con lo cual se conoce desde hace muchísimos años las propiedades a nivel de salud y en este caso que estamos hablando de las heridas y de la piel. Bueno, simplemente que interviene en el transporte de la cadena de electrones y que producimos más energía a través de esas dos moléculas de PDA y de una coenzima. La realización favorece el incremento de producción de energía a nivel de la célula, lo repetimos, restaura procesos bioquímicos, no solo hidrata, sino que garantiza el bloqueo de la posterior deshidratación de la piel y protege de la influencia de los radicales libres. Volvemos a repetir las funciones del ácido succínico. Y esto me parece muy importante. Dice, el ácido succínico aparece fuera de la mitocondria. Esto explica un poquito cómo se dio la importancia de este ácido, ¿no? En momentos donde hay un tejido que tiene hipoxia, aparece este ácido succínico como aumentado. Y entonces, frente a esto, ¿cómo responde nuestro organismo y nuestra célula? Lo que va a hacer es aumentar la vascularización para que aumente el flujo de sangre en esa zona, por lo menos aportamos ese oxígeno para repararlo, ¿vale? ¿Cómo se comporta esto? Aumenta lo que hemos dicho antes, la cicatrización y la reparación con esa señal. Entonces, lo que se ha comprobado es que cuando introducimos el ácido succínico de forma, entre comillas, no natural, se producen los mismos cambios, con lo cual ese aporte de ácido succínico va a dar reacciones de movilización, de intercambio de energía en esas células y la reparación en la zona. A nivel celular, el ácido succínico moviliza los recursos energéticos, se activa el metabolismo, las células comienzan a sintetizar componentes de la matriz extracelular y todos estos procesos llevan a un engrosamiento, que es lo que deseamos, de la dermis, mejorando la microcirculación. Clínicamente se manifiesta en el hecho de que mejora la turgencia y la elasticidad cutánea, suavizando sus microrelieves, que eso lo veréis con la experiencia clínica. Estas son las enzimas, las proteínas que os decía antes, que iban a destruir el colágeno y la elastina. Entonces, lo que hemos visto es que se incrementan con la edad, con la exposición a rayos ultravioleta y a la inflamación. El ácido succínico tiene la capacidad de disminuir estas metaloproteasas de la matriz o matriz metaloproteinasas. ¿Bien?
Existen dos tipos, entonces, cómo actúa ese ácido succínico y el ácido hialurónico sobre estas metaloproteinasas. Reduce, en este caso, el ácido succínico, la MMP2, que sería la encargada de destruir las proteínas elastina, tenastina, nidógena, ¿vale? Y reduce entonces la elasticidad de la piel, hace que aparezca estas MP2 serían las responsables de la aparición temprana de las arrugas, las responsables de la destrucción de la matriz extracelular y el fallo de la estructura de la membrana basal, ¿vale? En el caso de la MMP9 también destruye fibras de elastina y de colágeno. Entonces, también responsable, por tanto, de la aparición temprana de las arrugas, de la degradación del espacio intracelular y de la reducción del tono cutáneo. Entonces, sabemos que el efecto del ácido succínico sería inhibitorio frente a estas. Disminuiría la producción de estas metalproteasas de la matriz extracelular. ¿Vale? Y estos son unos receptores que se descubrieron y que eran importantes, era como una señal, una de las proteínas más importantes en la traducción de la señal a través de las membranas biológicas en el genoma humano. Primero parecía que no tuviesen un receptor o que como que estaban huérfanas, ¿no? Estaban ahí esos receptores, pero no se sabía quién recibía esa señal. Hasta que hubo un estudio que los emparejó precisamente con el ácido succínico. Precisamente se ha visto que tiene una especificidad frente al succinato y es muy elevada y exclusiva frente a otros componentes que se han podido estudiar. De hecho, ¿dónde encontramos estos receptores? En los fibroblastos, en los macrófagos y en los queratinocitos. Entonces, hay un producto como el Profidelus, que es en spray, que también lo fabrica Yalual y que lo aplicamos muchas veces después de la mesoterapia, y precisamente también es rico en ácido succínico, porque estos receptores de los que hablamos están presentes en el queratinocito. Entonces, la exposición directa exógena con este spray también está haciendo un efecto calmante y reparador cuando hemos estado pinchando. Como en otros procesos que podamos estar haciendo. Siempre que estemos irritando la piel, nos va a ayudar a calmar y bajar un poquito esa inflamación. En cuanto a los fibroblastos, la presencia de estos receptores permite la estimulación de la síntesis de colágeno por el ácido hialurónico y promueve la regeneración rápida de los tejidos. Y en cuanto a los macrófagos, este mismo receptor crea un poderoso efecto para la regeneración cutánea y los procesos de reparación celular. Bueno, esto es el estímulo de los macrófagos, que también son de dos tipos. Hay frente a una infección, una inflamación aguda, vamos a responder con los macrófagos, que se ven a ver activados y a su vez activan la producción de estas citoquinas proinflamatorias, ¿vale? En el momento que se resuelve esa inflamación o ese proceso, van a venir otros macrófagos con la liberación de otras interleuquinas no inflamatorias, que serían las que ayudarían a apagar ese fuego o esa inflamación. Eso es un poquito lo que viene a decir ese dibujo. Entonces, el efecto de la remodelación dérmica con Selarreder en la síntesis de factores de crecimiento, vemos que en lo que os he dicho antes, normalmente hay macrófagos y en el proceso inflamatorio que decíamos que se generaba con los daños solares o con daños de la alimentación, la producción de radicales libres o las sustancias reactantes de oxígeno. Entonces se produce un daño a nivel de la mitocondria, un daño a nivel celular, que se promueve la liberación de estos factores proinflamatorios. Se ha visto que con la presencia del Selarreder lo que aumentan son los macrófagos tipo 2, que son los reparadores, y por tanto aparecen factores de regeneración tanto a nivel de los fibroblastos como del endotelio vascular como del tejido en general. Veis que a nivel fisiológico está muy estudiado en las respuestas que está produciendo a nivel, pero muy importante, a nivel inflamatorio de la piel, ¿no? de ese envejecimiento. Y luego este es otro estudio donde se ve frente a otras sustancias que se han estudiado la respuesta del Yalual para el desarrollo de estos factores de los fibroblastos, de las células y del endotelio vascular, viéndose que realmente tiene una gran actividad y que destaca sobre otros.
las diferentes proteínas que se ven activadas por estos macrófagos tipo 2 y de los que acabamos de hablar y las funciones que tienen. Vamos adelantando porque lo que quiero es exponeros un poquito resultados de la estimulación, son todos estudios clínicos, ¿vale? Y entonces, ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? ¿Cuándo llevarlo a cabo? ¿Dónde vamos a utilizar realmente esta terapia? Pues estamos hablando de que es un preventivo del envejecimiento y de la inflamación, entonces lo vamos a utilizar frente a los primeros signos de envejecimiento cutáneo. Es decir, sobre todo estamos hablando de una edad biológica. Yo puedo tener pacientes con 50 y con 60 años que están estupendas, con una piel muy tersa, que siempre les va a venir bien para mantener precisamente eso, y puedo tener personas de 30 y tantos años donde ya, pues bien por el uso del tabaco o por un ejercicio físico intenso o por otros motivos, porque también está la genética, puedan tener una apariencia o un asomarse a un envejecimiento prematuro, con lo cual también estaría indicado hacer esta terapia. Vamos a corregir pequeñas arrugas y surcos. En cicatrices de acné yo lo he experimentado y me ha gustado mucho. De hecho, vais a ver unas fotografías de algún caso que os he puesto. También es bueno para preparar las pieles antes de un peeling, antes de un láser, antes de cualquier cirugía plástica, ¿vale? Porque siempre vamos a encontrar una piel que va a tener más capacidad de regeneración después de utilizar esa técnica, pero para eso hemos tenido que hacer la mesoterapia con antelación. También está demostrado el aclaramiento de la piel en caso de pigmentaciones. Por supuesto que no va a ser un melasma lo que vamos a quitar, ni un léntigo solar, pero vais a ver en las fotos que en todo caso siempre hay un aplanamiento de esas manchas, ¿vale? En casos donde hay una pérdida de hidratación y de la suavidad cutánea y para prevenir el fotoenvejecimiento. Antes de la exposición al sol, para estar mejor preparados, y después de la exposición porque ya están los daños y vamos a reparar. Bueno, el protocolo de tratamiento que tenéis aquí decimos que es un efecto sinérgico porque lleva el ácido hialurónico y el ácido sucínico. El protocolo, yo soy un poquito anárquica, vamos a decir. Quiero decir que normalmente no me someto a una disciplina de un protocolo fijo de una sesión cada 15 días, 3 sesiones, una sesión cada 15 días, 4. Yo creo que sí que es verdad que desde el principio voy a plantear que de entrada 2 sesiones creo que son siempre necesarias, pero una tercera o una cuarta pues dependerá del grado de envejecimiento y el mejor punto para convencer a la persona son los resultados que a partir de la segunda ya se va a ver, con lo cual si alguien necesita una tercera sesión nunca hay problemas para proponerla, porque siempre va a haber resultados, o por lo menos yo eso es lo que puedo decir de mi experiencia. Bueno, simplemente que es un producto que está aprobado y vamos a ver, la calidad confirmada con la marca a nivel de la Comunidad Europea, fabricado según los estándares que tiene que ser, con la tecnología adecuada y bueno, el efecto sinérgico que sabemos que tiene por los 2 componentes que lleva, ¿vale? ¿Cuándo estaría contraindicado? Pues como en muchas otras técnicas, embarazo y lactancia, enfermedades somáticas en etapa de descompensación, diabetes descompensada, enfermedades autoinmunes, trastornos de coagulación o uso prolongado de anticoagulantes, neoplasias cutáneas múltiples, herpes en activo, pues como cualquier otra técnica de mesoterapia que tengamos a mano, y epilepsia y otros trastornos psiconeurológicos. Bueno, pues esto habría que verlo. Quiero decir, en la epilepsia, salvo que la persona, creo que hay otras técnicas que podrían darle más problemas. En principio, salvo que sea una persona con cuadros repetidos, no tendría y no habría problema por hacerse, ¿vale? ¿Cómo se tiene que cuidar? Evitar la exposición. Es verdad que le van a quedar pequeñas pápulas, pequeñas marquitas, que lo mejor sería no exponerse al sol durante un tiempo, pues porque sabemos que eso le va a durar más en el tiempo. Entonces, el hecho de que estemos inyectando en la cara, el utilizar zonas comunes de baños, piscinas, sobre todo yo diría la piscina, donde la gente no se da cuenta, parece que no hay problema, pero yo creo que es donde más se puede contaminar una técnica de estas. Entonces, no asistir ni a saunas, ni a baños, ni estas zonas comunes de ejercicio. Y yo os puedo decir que recomiendan no tomar alcohol durante 7 días. Desconozco cuál es el motivo.
¿vale? Técnicas de inyección. Bueno, yo fundamentalmente he probado a hacer varias técnicas, he probado el retotrazante, he probado las pápulas, por supuesto, más cortas, más largas. Yo lo que creo que es importante, o por lo menos yo sí que intento llevar una dirección, tanto en la formación de las pápulas como en los trayectos cortos o retotrazantes, ¿vale? Pero a mí me es muy cómodo hacer pápulas en todas partes y lo que hago es líneas, o sea, voy siguiendo el recorrido, líneas ascendentes o hacia la parte externa de la cara, que sabemos que es la parte fija, reforzar más ahí el colágeno, pero bueno, simplemente fijaros en los dibujos, pero es indiferente que utilicéis la retrolineal o en pápulas. Sí que es verdad que en zonas donde podamos tener depresiones, como alrededor de los labios, en el nasogeniano, y si queremos reforzar un poquito esa zona, incluso las arrugas que tenemos encima de la boca, sí podemos hacer un poquito más de sostén con el efecto retrotrazante. Pero ¿qué problema hay? Que normalmente con esa técnica lo que vamos a provocar muchas veces es un hematoma que con la pápula nunca vamos a tener. Entonces, simplemente yo os digo mi experiencia, ¿vale? Es el RDER tipo 2, en las zonas que están indicadas, pues por supuesto pómulos, zonas que queremos, incluso lo que sí se consigue con esta técnica es siempre un reposicionamiento de los tejidos. O sea, y lo vais a ver en algunas fotos, parece que hemos puesto un inyectable que ha podido voluminizar un poco y en ningún momento se ha puesto, es decir, lo que os pongo en las diapositivas es lo que se ha hecho y hay un reposicionamiento del tejido, con lo cual hay zonas que parece, sobre todo sobre el arco cigomático, que parece que hayamos puesto volumen y no ha sido así, ha sido simplemente la mesoterapia. Pero es verdad que vamos a notar cambios de un 2,2 a un 1,1, es decir, el estímulo que va a tener es superior, con lo cual pieles que estén muy desvitalizadas y con mucha flacidez, pues probablemente elija poner en la cara 2,2. En la zona del contorno de ojos siempre 1,1 porque son pieles finas, ¿vale? En la medida que vamos poniendo un producto con mayor cantidad de ácido hialurónico, lo que tenemos que avisar siempre es que va a tener más pápula, le va a durar un poquito más de tiempo. Vale, zonas que están indicadas, por supuesto, cuello y escote. Aquí vemos normalmente la del relieve, una moderada deshidratación, hay un poquito de hiperkeratosis, entonces esto es inmediato al procedimiento, haberse puesto, se reducen los signos de hiperkeratosis, aparece un poquito más de turgencia en la piel y por supuesto hidratación. Y un poquito más tarde, a los 14 días, hay pues, una mayor significancia de la turgencia y de la hidratación de la piel. Bueno, vamos avanzando. Otro producto que también se puede utilizar es en las manos, que sabemos, y yo creo que es uno de los que más destaca también en el envejecimiento, porque es algo que la gente se cuida la cara y a veces la cara está muy bien cuidada, no delata la edad, pero si vemos las manos de esa persona, bien por las manchas que presenta o por la arruguita fina que pueda tener, realmente indica más la edad que tiene. Con lo cual yo siempre recomiendo, es algo que no directamente lo suelen pedir los pacientes, con lo cual yo creo que es nuestra labor médica el aconsejarlo, si lo vemos, que le puede ir muy bien. Y sobre todo sobre todo frenar el envejecimiento, entonces es prevenir porque claro, si nos llegan después con una falta de elasticidad excesiva, pues bueno, igual tenemos que poner otra cosa que no sea esta mesoterapia. Vale, las técnicas de inyección, lo mismo que cuando hacemos un relleno, siempre hacia los dedos, pero la ventaja que tienes aquí es que lo puedes utilizar con cánula e ir poniendo esos depósitos y luego puntual sobre los dedos, que a veces con otros productos no lo podemos hacer. Eso es un caldo de manos. En la hiperpigmentación ya hemos hablado de ella también, sobre todo porque actúa a nivel de la membrana basal, la alteración que tenemos en esos melanocitos y... uy, perdonad. Perdonad. Vamos a pasar a ver los casos clínicos. Vale.
Nos faltaban estas técnicas de inyección. Hemos dicho que se podía inyectar en la cara, en el cuello, en el escote y en las manos. Perdonad, porque es que este sistema no es el que utilizo yo y entonces, vamos a ver, me pasa las diapositivas. Ahora, bueno, esto es un estudio donde veis un corte histológico y donde podemos ver el aclaramiento de las manchas. Una paciente de 40 años que se le había tratado toda la cara y es la zona localizada donde tenía manchas para que lo podamos ver. 2 mililitros en este procedimiento, ¿vale? De 1,8 y 1,1, ¿vale? Supongo que serán... estas no son fotos mías, entonces son cedidas. Estos son 30 días después. Y esta es una paciente con una mancha y esta sería otra paciente de 40 años donde se ha utilizado en una sesión 1,1, 2 mililitros, ¿vale? Y 30 días después en la misma sesión. Lo mismo, son cortes histológicos donde vemos el aclaramiento de la piel. Un escote, este caso sí es mío, entonces sería la tratada del cuello, una persona de 58 años, está puesta mal la edad, y donde había discromía en el escote, había rotura de fibras también y falta de elasticidad, y la vemos después de 2 meses cuando se le ha puesto dos inyectables, 2 mililitros. De entrada, como era una zona un poquito delicada, se le puso 1,1 y después ya la segunda sesión con una ampolla de 2,2. Este es otro caso, es una paciente, fue uno de los primeros y fue lo que más me fidelizó al producto, ¿vale? Es una paciente de 44 años, se le ha tratado el área completa, se le han hecho 3 sesiones, hicimos el protocolo tal como se recomienda, con 15 días de intervalo entre cada sesión y se le hicieron los 3. Empezar siempre con 1,1, después 1,8 y después 2,2. 2,2 mililitros. Las fotos están hechas 3 meses después porque lo que podéis esperar es, y de hecho vais a ver el vídeo que os he preparado con la práctica, pero luego las mismas fotos, que las vais a ver antes que el vídeo, las mismas fotos de la paciente ahora que le hemos preparado el vídeo y 10 días después. Siempre vais a ver una respuesta inmediata. Los 3 que se notan las pápulas, de hecho las dejamos que estén en la zona y que vaya viendo una liberación sostenida, prolongada, para que esté más tiempo en la zona y se produzcan esos cambios, no que pasen rápidamente al torrente circulatorio, pero a partir de esos 3 o 4 días la gente, bueno, las pápulas duran 24 o 48 horas, pero bueno, siempre se puede ver alguna marquita, pero a partir de ahí empieza a mejorar y al cabo de una semana la persona ya se nota una cara, vamos a decir que estupenda, pero mi experiencia, cuanto más tiempo pasa, es decir, si le dejo 3 meses, le puedo mandar repetir al mes la foto y a los 3 meses, porque y siempre le digo, vas a estar mejor dentro de 3 meses, pero quiero ver cómo vas. Entonces al mes le repito la foto y luego a los 3 meses, aunque haya hecho una sola sesión, ¿vale? Siempre lo vais a ver. Entonces si veis aquí, vemos un aclaramiento de la mancha, y era un melasma, pero no, por supuesto que no vamos a reducir del todo, pero ha habido un aclaramiento. Y lo que me sorprendió, yo todavía entonces no tenía experiencia, es lo que conseguimos aquí, es este reposicionamiento en la piel, el aclaramiento, por supuesto, en las ojeras, y veis aquí también el arco mandibular, como ha habido, claro, es una piel joven, es una persona muy reactiva, depende de lo que tengamos, también os pondré algún caso que no es tan bonito como este, ¿vale? Estas son las ojeras de la misma persona. Esta soy yo, porque he visto los resultados, pues me hice yo las ojeras. Y esto es lo que veis, las ojeras a los 10 días, ¿vale? Este es un caso de secuelas de acné. Entonces, son 2 sesiones, las áreas que se han tratado, le traté toda la cara, ¿vale? Es un chico que él venía por las marcas, pero como para las marcas me sobraba, ya hice la zona, digo, bueno, pues te voy a pinchar un poquito por el resto de la cara. Y le hice la segunda sesión y tenéis aquí los resultados. 1,8 y 2,2 directamente. La piel del chico es más gruesa y es lo mismo. Podía hacerse desde el principio con más concentración. Bueno, estas otras son secuelas de acné, pero lo he combinado en este caso con un peeling de ácido salicílico y uno de PRTX, ¿vale? Con el ácido, lo diré, con ácido cógico ¿dónde me sale? Bueno, ¿la conocéis? Es que no me sale el nombre, lo siento.
Vale, lo mismo, son las fotos, productos usados de Selarreder son tres ampollas, una de 1,8, perdón, de 1,8, de 2,2 y la tercera también de 2,2. La primera vez le hice solamente la terapia con Selarreder y entonces le hice las dos ampollas, una de 1,8 y 2,2, y las medias hice los peeling y la tercera le hice solamente el Selarreder. Han pasado, no veo aquí la fecha porque yo la imagen la tengo muy pequeñita, pero han pasado más de 6 meses entre una foto y otra. Bueno, a mí esta, por ejemplo, también me sorprendió. No sé si las fotos lo dicen todos, pero en esta paciente tuve dudas si le había puesto algún relleno en el arco cigomático de sostén cuando vi la respuesta al cabo de un mes. De 58 años solamente se le ha puesto una ampolla de 2 mililitros de 1,8 y en el tercio superior le puse el Botox. El resto de mejilla y cara pues tiene puesto el Selarreder. Yo, desde luego, la combinación de votos con la mesoterapia con la redermalización es una de las cosas para mí básicas en consulta. Ir a grandes proyectos, entre comillas, sin cuidar el envejecimiento de la piel, salvo que tenga una piel maravillosa y por lo que sea tiene un nasogéneno muy pronunciado, es decir, cosas o un depresor del labio muy marcado, a mí me parece que es preferible tener un buen aspecto de la piel, una turgencia y un sostenimiento de esa cara que ir a cosas muy concretas. La misma paciente en costado, veis siempre como el arco mandibular, como gana la proyección del pómulo y en ningún momento se le ha puesto nada más que la redermalización. Es eso, es un reposicionamiento del tejido y además la calidad de la piel enseguida se ve mucho más luminosa, tersa, hidratada, es decir, es algo que se nota en muy poco tiempo. Yo soy una enamorada de la mesoterapia desde que empecé la medicina estética. Yo os digo, hace más de 35 años. Entonces, las vitaminas, la mesoterapia con homotoxicología, con aminoácidos, es decir, he utilizado todo, pero hay muy poquitas cosas que sepamos que como novedad y que nos aporte algo nuevo a la consulta médica. A mí, desde luego, cuando introduje este producto, yo creo que ha sido y lo he seguido a los pacientes. Vale, esta es otra paciente donde ya veis el grado de envejecimiento, también es una persona de 72 años y ella sí que la zona peribucal le importaba mucho, entonces le he puesto el Selarreder, en el tercio superior le pusimos Botox y luego tenía también telangiectasias y distomias en la cara, entonces combinamos el IPL y en la zona peribucal 2 ampollas de ácido hialurónico. Pero el resto que veis en mejillas no tiene puesto relleno, tiene puesto en esta zona de la boca y probablemente en este punto. Bueno, este es el caso que os lo pongo también para demostrar la eficacia del producto, porque esta paciente es de la época del COVID, como decimos ahora, entonces la vi en enero, le hice la mesoterapia, tenía propuesto botox y relleno y alguna otra cosa y, por supuesto, tenía una segunda sesión de mesoterapia. No vino y no vino hasta noviembre que se acercó a la consulta y entonces cuando se acercó a la consulta dice no me he notado nada y le dije que bueno pues que yo sí que la notaba a cambio pero que íbamos a hacer una foto, que siempre trabajo con fotografía y vamos a comprobar si se notaba o no se notaba. Cuando hicimos las fotos realmente, si os dais cuenta, otra vez el mantenimiento de la mandíbula, toda esta zona que no tiene absolutamente nada de relleno y lo mismo en este lado, ¿vale? Entonces la cara está sostenida y hay una buena redermalización que llamamos y un buen reposicionamiento de esta piel. Digo por demostrar que no es algo inmediato. Cuando yo digo que no llevo la rutina ni el protocolo de hacer un tratamiento cada 15 días, cada semana, porque a veces nos adaptamos al paciente y no es necesario que sean tan seguidas cada 15 días. Si lo puede hacer y lo consideráis, estupendo. Pero si tiene que hacer una al mes y hacer las 3 sesiones en 3 meses, no hay ningún problema, porque va a sumar de cualquier manera. Esta es otra paciente joven, pero aunque no sé si se puede llegar a ver en la foto, pero realmente es con una piel muy envejecida, con arrugas finas, con muchas discromías, entonces y mucha lasitud.
Este es el resultado también, 51 años, áreas tratadas son la cara completa y los productos que se han utilizado fue una paciente que asistió a una de las sesiones prácticas, entonces se le puso 1,1 mililitros de 1,1% en contorno de ojos y 2,2 en el resto de la cara y cuello. Y esta es otra paciente enamorada del producto. Esta fue también de las primeras, entonces esta es la primera sesión donde solamente lleva el Selarreder y el Botox, ¿vale? Entonces, esta foto que os pongo aquí es, yo creo que un año o dos después, porque viene ya 2 veces al año a hacerse el Botox y con el Botox la terapia de redermalización. Y así yo creo que se consigue la fidelidad de los pacientes y es mi experiencia con este producto. La luminosidad está clara, el reposicionamiento del tejido está bien, da muy buenos resultados. Esta persona, por ejemplo, tenía el poro muy abierto, no tenía arrugas, pero sí que tenía el poro muy abierto alrededor de toda la zona peribucal y la zona que tiene en mejillas, muchas personas que tienen la nariz y la zona de las mejillas, también da muy buenos resultados. Pero sobre todo, fijaros en esto porque es la misma paciente, pero os digo 2 o 3 años, por ahí estarán las fechas si es que se pueden ver en las fotos. Y este es uno de los, también un caso muy bonito, de los mejores, donde a esta mujer, por ejemplo, habría que rellenarle todas las arrugas, porque es una persona de 61 años, ¿vale? Pero aparenta su edad era mucho más mayor de la edad cronológica. Entonces le hicimos un estudio con Visia para ver lo que necesitaba y posteriormente lo que le dije es primero tenemos que hacer un tratamiento global de la piel, no vamos a ir a las arrugas. Entonces lo que hicimos fue combinar la mesoterapia con luz pulsada y en este caso llevaba de hecho creo que pone aquí, 2 radiofrecuencias y 2 IPLs faciales, ¿vale? Se le utilizó, se la red 1,8, 2 mililitros y 2,2, 2 mililitros. Es decir, combinábamos una sesión de mesoterapia y otra de IPL o radiofrecuencia. Primero siempre la mesoterapia y luego le hacemos las otras técnicas. Hemos dicho que nos prepara mejor para la respuesta que podamos tener con ellas. Y esta imagen simplemente de cerca para que veáis. Entonces, fijaros en las arrugas verticales que a veces no las quitamos, para el relleno nos da más problemas y sin embargo la mejoría que ha tenido en esta piel. Y ahora os saco otra foto porque más tarde, si puedo, a ver. Ahí está. Es decir, la primera foto como hemos visto antes y esta es al año siguiente, ¿vale? Pero al año siguiente son unos meses más tarde. Me pasó lo mismo, es decir, aquí ya le había combinado, le había hecho una tercera sesión, creo que lo pone aquí, se la redé 2,2 mililitros, jet plasma también en el labio superior, pero el médico, es decir, para borrar esas arrugas peribucales en la zona superior, pero si veis en las mejillas no llevaba otra cosa, con 2 ampollas de ácido hialurónico en la zona de comisuras labiales también, que fue lo único que le hice porque tenía programada los rellenos porque tenía la boda del hijo y como llegó el COVID, pues eso se quedó sin hacer. Pero ya la mejoría de simplemente con la redermalización y la luz pulsada que habíamos hecho, creo que es evidente que en esta persona era lo primero que necesitaba. El antes y el después. Y esta es la paciente que vais a ver ahora con el vídeo, ¿de acuerdo? Esto es una pena que sean 10 días, ella está encantada, ¿vale? Es una compañera de trabajo y está encantada, porque aunque ha tomado el sol el fin de semana, por desgracia, ¿vale? Pero ha notado un aclaramiento en su mancha, en las mejillas y, por supuesto, una mejoría en la ojera y una luminosidad de la piel. Ella dice que no tenía, y si os fijáis un poquito en la comisura, en el nasogeniano, como está un poquito retirado, se nota también la diferencia. Vale, pues voy a pasar a la parte práctica, os vamos a presentar ahora un vídeo y después pasaré a las preguntas que me tengáis que hacer. Bueno, vamos a empezar ahora con la aplicación práctica del producto. Aquí estáis viendo cómo preparamos, porque en este caso vamos a poner los 3 en diferentes zonas. Sabemos que el Selarreder... No sé si lo estáis escuchando.
¿Lo podéis escuchar? ¿Para qué va a ser esto? Para permitirnos trabajar diferentes densidades de piel, sobre todo. Entonces, en zonas que son muy finas, como el contorno de los ojos y las ojeras, vamos a utilizar siempre el 1 por 1, porque sabemos que el ácido hialurónico buscamos que atrape el agua y en esa zona no nos interesa, ¿vale? Que atrape demasiado. Mientras que en otras zonas, como puede ser la mejilla, vamos a sintetizar más colágeno, que es lo que nos interesa y dar más densidad y más tensión, utilizamos el 1,8 o el 2,2. Y en este caso a ella le voy a utilizar el 2,2 en mejillas y el 1,8 en cuello porque es una piel un poquito más lasa, también más fina. Entonces, a pesar de dejar pápula, prefiero utilizar esa densidad media de ácido hialurónico de 1,8 miligramos por mililitro que tenemos en la caja hiper. Las 3 cajas, cada una de ellas trae una jeringa con sus agujas correspondientes para poder infiltrar. De cualquier manera, me gusta siempre preparar alguna aguja más porque a base de repetir y pinchar muchas veces se puede lacerar un poquito la aguja y molestar más. Cada una de las jeringas que vais a ver ahí y las ojeras, vamos a utilizar siempre el 1, porque sabemos que el ácido hialurónico vamos a empezar ahora con la aplicación práctica del producto. Aquí estáis viendo cómo preparamos, en este caso vamos a poner los 3 en diferentes zonas. Sabemos que ese barrera lo tenemos por el ácido sulfúrico de activación en todas las cajas, que son por 6, y lo que va a cambiar es la concentración de ácido hialurónico. ¿Para qué va a ser esto? Para permitirnos trabajar diferentes densidades de piel, sobre todo. Pues en zonas que son muy finas, como el contorno de los ojos y las ojeras, vamos a utilizar siempre el 1, porque sabemos que el ácido hialurónico buscamos que atrape el agua y en esa zona no nos interesa, ¿vale? Que atrape demasiado. Mientras que en otras zonas, como puede ser la mejilla, vamos a sintetizar más colágeno en los niveles que dan más densidad y más tensión, utilizamos el 1,8 o el 2. Y en este caso a ella le voy a utilizar el 2,2 en mejillas y el 1,8 en cuello porque es una piel un poquito más lasa, también más fina. Entonces, a pesar de dejar pápula, entonces a pesar de dejar pápula, utilizar esa densidad media de mililitro que tenemos en la caja hiper. De las 3 cajas, cada una de ellas trae una jeringa con sus agujas correspondientes para poder infiltrar. De cualquier manera, me gusta siempre trabajar el vídeo. Me están diciendo que oís. Vale, estamos viendo las jeringas, cómo viene la presentación del producto. Son la que veis ahí de 1,1, de 2,2 y de 1,8. Lo que comentábamos antes, el producto viene en jeringas de 2 centímetros cúbicos con sus agujas y la diferencia va a estar en la concentración que tienen de ácido hialurónico. El ácido succínico en todas es 1,6. Una paciente que no tiene envejecimiento porque a nivel de colágeno, a nivel de agujas, digamos, bajitas. Estamos comentando que voy a empezar primero por la zona de los ojos, que no tiene un gran envejecimiento, y voy a utilizar en esa zona el 1,1. Y sabemos, lo que os explicaba antes, el ácido sulfúrico tiene un gran valor a nivel metabólico, a nivel energético para estar bien, para dar la vitalidad, pero que nos va a corregir tanto a nivel de los mineraloides como los químicos nécticos, como la microcirculación, con lo cual todas esas discromías Esta persona lo que tiene, estaba explicando, lo que tiene son muchas discromías, tiene una mala circulación, tiene manchas rojas, manchas marrones, entonces el favor o el beneficio que puede tener el ácido succínico en estas personas. Y luego las pequeñas arruguitas que tienen el contorno de ojo y la ojera. un poquito más estructurado y con un poquito menos de arruga fina en esta zona del ojo y un poquito más aclarado eso. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Pues fundamentalmente un aclaramiento de la ojera, un tensado de esa zona del párpado inferior para esas arruguitas finas que a veces no podemos poner otra cosa y lo que compruebo también en los pacientes haciendo el efecto radial que ponemos pápula a pápula es que podemos poner sobre la ceja lineales hacia el inicio del cuero cabelludo y de esa manera siempre va a dar una sensación de apertura del ojo.
le mandamos que sonría a la paciente para saber un poquito el trayecto de la arruga y vamos a intentar pinchar en la zona que tiene marcada y alargar un poquito más ese mismo trayecto. Previamente le hemos puesto anestesia, por supuesto, y se la ha retirado. Vamos a dejar fórmulas para que la piel siempre no ingrese mejor barra que la Lo que os he dicho antes, siempre hacer pápulas, es importante explicárselo a la paciente, saber que se va a poner, que va a llevar esas marquitas como pequeños granos, que es mejor dejarlas, que se van a reabsorber en este caso en 24 horas, pero que va a salir, que es algo que no va a poder evitar disimular al 100% cuando salga de la consulta. Y es mejor que lo conozcan antes porque así lo van a llevar mucho mejor que cuando se levantan y se ven esas papulitas. Vais a ver que en la medida que voy pinchando se van abultando un poquito más y van enrojeciendo un poquito más. No hay que asustarse porque veréis que cuando termine la terapia han bajado bastante, ¿vale? Pero sí que es verdad que de inicio puede estar más roja y la pápula como más elevada. Siempre es importante dejar un espacio entre pápula y pápula, por lo que os estoy comentando. Si las hacéis muy seguidas, va a quedar una línea entera. Entonces, interesa, porque se van a distender un poquito esas pápulas, que dejemos ese espacio entre una y otra. El bisel prácticamente no lo introducimos. Hacemos con la puntita hacia arriba, con el bisel hacia arriba y dejamos esa pequeña pápula. Es verdad, eso es lo que os decía de la ceja, también le pinchamos en el párpado superior. Cercano a la ceja podemos hacer pequeñas pápulas, no suele haber sangrado y se tolera bastante bien, siempre que pongáis antes anestesia. Y eso es lo que hace un poquito más alegre la mirada y eso, que más abierto el párpado. Aquí tenemos que tener cuidado cuando utilizamos el producto, no dejamos de llevar ácido hialurónico, entonces la persona que tiene mucha bolsa, por eso recomendamos el 1,1, porque el 2,2 va a retener mucho más agua, que sabemos que el hialurónico lo produce, entonces ahí hay que tener cuidado. Pero podemos pinchar la arruga fina prácticamente al borde del párpado tranquilamente. Y sí es verdad que para la ojera oscura, marrón, resultados. El bisel de la aguja prácticamente no lo introducimos. Levantar un poquito más. Bueno, vamos a empezar ahora con la zona de la mejilla. Os he comentado antes que aquí quiero poner detalles porque tenemos un poquito de flacidez. Quiero reforzar el ángulo. Ahí estoy explicando que voy a poner el producto 2,2 porque quiero reforzar ese ángulo, la línea mandibular y porque en esa zona tiene más flacidez. Entonces conseguimos reposicionar y lo que habéis visto antes en las fotos. Eso es. Simplemente vamos a hacer esas líneas imaginarias, aunque hagamos pápula a pápula, como si fuesen trayectos con hilos, es decir, una línea ascendente para de alguna manera en la propia síntesis de ese colágeno favorecer esa disposición. Os comentaba antes que en la zona de las ojeras no se pueden hacer tantas líneas retractantes. Bueno, ahí voy a hacer un cruzado simplemente por enseñaros, pero es verdad que no hace falta hacerlo, tenéis más riesgo de hacer hematoma y de hecho yo creo que en esta ocasión me salió uno. Entonces, siempre que pincháis sabéis que con la pápula nunca vais a hacer hematoma y la gente el segundo día se va y no tiene ninguna marca. Mientras que de esta manera sí. Si lo queréis hacer, lo hacéis, pero si no, lo hacéis todo con pápula que da el mismo resultado. Importante seguir las líneas ascendentes y trabajar bien la zona de la cara. Bueno, ahí muy importante siempre cuando estéis trabajando la zona medial de la cara, también lo que os he comentado antes, la zona superior del labio, porque es muy agradecida
y esas arruguitas finitas, dependiendo del grado de envejecimiento que tenga, se ven muy mejoradas. Se ven muy mejoradas esas arrugas de la parte superior del labio y toda la parte del mentón, que lo tenemos, que muchas personas con piel gruesa la tienen el poro muy abierto, aunque no tenga arrugas, y realmente le afina muchísimo. Ahora vamos a hacer el cuello. Ahí os he comentado, utilizaba el 1,8 y primero empiezo por las líneas, los pliegues ya marcados que tiene la persona. Y luego, una vez que tengo hecha la zona más deteriorada, pues empiezo a hacer entre líneas. ¿Veis cómo ha quedado en la parte superior? Queda el 2,2, las líneas y las pápulas que se le ha puesto. Aquí estamos con el grupo de 1,8 de ácido hialurónico, mientras que en las mejillas teníamos 2,2, que es el de mayor densidad. La zona del cuello siempre es menos dolorosa. Entonces la dejo siempre para el final, porque la tolera mucho mejor la gente. Empezamos con lo que le puede dar un poquito más miedo a veces con la zona del ojo. Os comentaba eso, que yo suelo empezar, siempre la zona del ojo es la que más miedo puede tener las personas, entonces empiezas por esa zona que además es menos dolorosa, lo tolera mucho mejor y le da confianza para que se pueda seguir pinchando. Esto es al final del tratamiento, que veis que está roja, pero en ningún momento que no se pueda, ¿veis? Ha bajado ya bastante la pápula. Vale, pues hasta aquí, esta es la exposición. Y ahora pues estoy a vuestra disposición y las preguntas que me queráis hacer. ¿Hay alguna pregunta? Veo que se ha escuchado mal durante la intervención, ya lo siento. Hemos tenido problemas para la incorporación del vídeo y el tema y bueno, espero que la siguiente vez esté un poquito mejor. ¿Me estáis oyendo ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿Lo habéis utilizado? ¿Tenéis alguna duda de cómo colocarlo o cómo, dónde ponerlo o cómo combinarlo con otros aparatos? En principio, recordaros siempre que frente a los aparatos, a la cirugía, la luz pulsada, la radiofrecuencia, yo recomiendo hacerla antes la mesoterapia, la redermalización y después hacer esa técnica o combinarla entre sesiones y sesiones de redermalización, siempre vamos a potenciarlo. Bueno, si no hay preguntas, siento por las personas que no han podido escuchar, pensábamos que se estaba escuchando bien. Normalmente me preguntan cuánto tiempo dejamos entre la redermalización y la luz pulsada, aproximadamente como unos 15 días, 15 días, 3 semanas se puede hacer. Normalmente yo suelo hacer una redermalización, una luz pulsada, repito la redermalización a las 3 semanas y después vuelvo a hacer otra vez la luz pulsada si es que lo necesita.
Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado escuchándome y espero haberos animado a utilizarlo y haber sido de ayuda en la puesta en práctica del producto, que era mi intención. Y sobre todo recordaros que es una técnica maravillosa para recomendar desde el principio, desde la gente joven a la gente más mayor. La gente joven por la medicina preventiva ya se sabe, pero en la gente mayor acordaros siempre antes de poner un relleno, la calidad de la piel, sujetarla bien porque además va a ser más duradero a largo plazo ese tratamiento, los propios rellenos o otras técnicas que podamos utilizar. Pues muchas gracias a todos y desde Bilbao, para cuando queréis, aquí estamos y espero haberos ayudado. Saludos.